finalmente entender el Evangelio es lo que nos va a ayudar no solo a entender cómo deben funcionar nuestros matrimonios, sino cómo deben funcionar nuestra vida en todas sus formas. Y si nosotros no tenemos un concepto o un entendimiento correcto del Evangelio, nosotros vamos a disparar a cualquier parte. Es decir, cualquier bus nos sirve, ya sea el bus de la motivación, ya sea el bus de la psicología humana, ya sea el bus, qué sé yo, de la introspección o el de la agresión. Cualquier bus sirve para resolver problemas, para resolver conflictos, etc. Pero si nosotros tenemos un entendimiento correcto del Evangelio, nosotros vamos a tener siempre esa perspectiva, ¿verdad? Dios es santo y todo lo que nosotros hagamos debe ofender esa santidad. Debe honrar, esa santidad. Nosotros somos pecadores que continuamente, a causa de la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, ofendemos la santidad de Dios. Nosotros tenemos a Cristo a quien podemos correr continuamente, pero debemos ir siempre en una actitud de arrepentimiento y fe. Pero vamos a ver eso ahora de manera mucho más completa en un pasaje que es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Alguien que por favor nos pueda ayudar con la lectura de este pasaje tan conocido de las Escrituras? Efesios 2, del 1 al 10. Álvaro, gracias. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfecto, muchas gracias, mi hermano. Creo que ese pasaje nos ayuda a ver de manera mucho más amplia lo que acabamos de mostrar, ¿verdad? Al Dios santo, al hombre pecador, al Dios que redime, al hombre que se arrepiente. Pero vamos a ver algunos aspectos en ese pasaje que son útiles, centrales, cardinales en el Evangelio y que son al final lo que nosotros vamos a tomar en esta primera parte de esta enseñanza para ver de qué manera práctica se aplican a nuestras relaciones matrimoniales. Primero, si tuviéramos que ver cuál es el tema central del capítulo 2 de la carta a los Efesios, diríamos que es Dios mostrando su gloria, al salvar a pecadores por su gracia. De hecho, ese es el tema de toda la carta, cómo Dios despliega su gloria o muestra su gloria al mundo a través de la salvación de pecadores por la sola gracia divina. Cuando eso sucede, cuando hay pecadores que merecen la condenación y Dios interviene y los salva, los rescata por su gracia, Él está comunicando algo. Y lo que está comunicando es, dice la palabra de Dios, las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Está comunicando su gloria al mundo. Pablo comienza con una realidad, los versículos 1 al 3. Y es un pasaje muy más o menos fácil pues, de desglosar, porque los versículos 1 al 3 presentan la realidad del hombre caído. Pablo en la carta está mostrando a los de Éfeso que ellos, al igual que los judíos, tenían la misma salvación porque habían sido rescatados de la misma condición. Fueron rescatados de su vana manera de vivir o fueron rescatados de sus pecados.
Y el apóstol Pablo lo que hace en estos primeros 3 versículos es presentar esa realidad de esa condición caída. Y la describe en unas maneras bastante interesantes. Dice, Él os dio vida cuando estaban muertos. ¿En dónde? En sus delitos y pecados, dice, los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ustedes estaban muertos, ustedes estaban siendo esclavos del mundo y ustedes estaban siendo guiados por Satanás. Eso es un cuadro lamentable. Y no podían hacer nada por sí mismos. Y antes de que alguien pudiera pensar que tal vez Pablo estaba acusando a los griegos injustamente al ser el judío, él se incluye muy honestamente en el versículo 3. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos, ahora aún más, presos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que quiero que a la luz de este pasaje veamos la descripción de la realidad del hombre caído. Número 1, muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa eso, Pablo? Eso significa que andaban según la corriente de este mundo, eran esclavos de Satanás, o éramos esclavos de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, pero además de eso, esclavos de nuestra propia carne, de nuestras propias pasiones y deseos. Pero además de eso, hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, destinados para la ira y la condenación. No había escapatoria. La condición del hombre sin la intervención de la gracia divina es una condición lamentable, dispuesta para la ira y la condenación. Ahora, el versículo 4 es clave y es tal vez uno de los peros más gloriosos que nosotros encontramos en toda la Biblia. Dice el versículo 4, pero Dios. Y noten por qué estábamos usando ese esquema de Dios, hombre, porque es precisamente esa la realidad. El Dios santo, el hombre pecador, ahora Dios, versículo 4. Pero Dios, cuando Dios interviene, Él escoge mostrar misericordia en lugar de permitir el justo juicio divino. No hicimos nada nosotros para ganar nuestra salvación. Nada. Ninguna obra humana podía ganar nuestra salvación. La Biblia lo deja claro. Nosotros éramos hijos de ira. En otras palabras, engendrados para la ira. Pero el Señor interviene por su gracia. Reconocemos que la salvación es un regalo de Dios. Y Pablo repite esa frase 2 veces. Es por gracia que han sido salvados. ¿Y qué es la gracia? Bueno, algunos teólogos la definen muy acertadamente como un favor inmerecido de Dios para aquellos que han pecado contra Él. Un favor inmerecido de Dios para aquellos que han pecado contra Él. No es solo la disposición de Dios hacia los pecadores, sino también el poder que transforma y asegura la salvación. No es solo que Dios desea que aquellos que Él quiere salvar sean salvos, sino que por esa misma gracia y por su mismo poder permite que eso llegue a ser posible. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ahora a esa manifestación de la gracia de Dios? Una de fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser la respuesta? Bueno, yo debo creer esas 2 realidades, que yo soy un pecador y no puedo salvarme por mí mismo, pero que el Señor proveyó el medio para mi salvación en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Ahora, vamos a tomar algunas ideas de ese pasaje, ya teniéndolo bastante claro en nuestra mente, para ver cómo pueden aplicar a nuestros matrimonios. El primer principio, ustedes pueden verlo ahí en sus hojas. ¿Quedaron hojitas? No, ok. En sus hojas vamos a ver la primera implicación para el matrimonio de Efesios capítulo 2. Y esa primera implicación, ustedes pueden verla ahí al otro lado de la hojita, es basados en el texto que dice, pero Dios nos dio vida. El primer principio, la primera implicación para nuestros matrimonios es que nuestra santificación fluye de nuestra justificación. Ya vamos a explicar eso. El cambio real en su matrimonio, es decir, la santificación,
es posible porque usted es salvo si ha creído en Cristo Jesús. Por eso hemos titulado esta serie El Evangelio y el Matrimonio, porque no son principios de consejería para vivir en armonía. Es más bien cómo el Evangelio trabaja, y asumimos que es a través de personas que han abrazado la fe, que son creyentes, en el matrimonio. Cómo el Evangelio trabaja en el matrimonio por medio de la fe. Entonces, ese primer principio es que nuestra justificación produce una santificación real. Primero veámoslo en el plano individual. Antes de que la gracia del Señor obrara en nuestra vida, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de hacer obras que pudieran asegurar nuestra salvación. Peor aún, nosotros no podíamos hacer nada que pudiera agradar a Dios. La Biblia dice que aunque podíamos en cierta manera hacer ciertas cosas que reflejaban la bondad de Dios, y de hecho los hombres en su maldad, aún sin ser cristianos, sin ser creyentes, pueden hacer cosas que reflejen la bondad de Dios, no significa que a causa de esa bondad ellos van a ser justificados, porque se requiere del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús para que eso suceda. Así que, como éramos incapaces de producir por nuestras propias obras la salvación y por lo tanto agradar a Dios, fue necesario que por esa intervención divina nosotros recibiéramos la absolución. Ese concepto de justificación es un concepto legal. Nosotros merecíamos que el tribunal divino nos enviara a la condenación, pero a causa de eso Dios usa una figura legal, si así se prefiere, para cargar los pecados del culpable en el inocente y entonces hacer una declaratoria contraria a la declaratoria de condenación. Es una declaratoria de absolución, no pasando por alto el pecado. Dios castiga el pecado, solo que no en nosotros, lo castiga en su propio Hijo. Es decir, que Dios no deja de ser santo. Él sigue castigando el pecado, pero no lo castiga en nosotros, castiga a su propio Hijo. Y a través de esa figura, el Señor ahora golpea el mazo del juez y declara la sentencia: inocente, como si nunca hubiésemos quebrado un solo plato en la existencia. No por causa de nuestra justicia, sino por la justicia del que cumplió perfectamente todas las demandas de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llaman los teólogos justicia imputada. Es decir, que el Señor lleva nuestro pecado, nosotros le imputamos nuestro pecado, Él es castigado a causa de ese pecado, y ahora, en retribución, por medio de la fe, nosotros recibimos su justicia. Eso es increíble, porque uno se mira y uno dice, pero en realidad yo no me parezco en nada a Cristo. Mis deseos todavía no se parecen a los de Cristo, pero en el tribunal divino la absolución ya está hecha, y eso es una bendición. Ahora, ¿significa eso que nosotros podemos vivir como nosotros queramos? Por supuesto que no, y ahí es donde opera el poder de la justificación por medio de la fe. Que al ser nosotros justificados, ese sentido de gratitud, ese sentido de haber sido rescatados, nos lleva, nos impulsa naturalmente a vivir una vida de santificación, es decir, desprendiéndonos de todo aquello que no agrada al Señor. De modo que nosotros podemos estar seguros que si no estamos viendo la santificación en la vida de alguien, entonces la justificación no se ha efectuado. Podemos estar seguros. Él podrá decir 10,000 cosas. Es que yo creo, yo siento que soy salvo. Sí, pero la evidencia de eso será tu crecimiento en la santificación. Ok, ya lo entendemos, cómo funciona individualmente. Pues bien, como son dos creyentes los que están involucrados en un matrimonio, nosotros podemos estar seguros que si la justificación se ha efectuado, ya sea en uno de los creyentes o en uno de los miembros de ese matrimonio, la santificación también se efectuará. El pecado ya no nos caracteriza, por lo que no necesita caracterizar nuestros matrimonios. Eso no significa que nuestro matrimonio será perfecto, no significa que no habrá pecado, no significa que no nos ofenderemos. Ningún matrimonio lo es. Por muy bonitas que sean las fotos en Instagram, ningún matrimonio lo es, porque está compuesto por personas que no lo son. Todos los matrimonios son entorpecidos por el pecado, pero Dios
debido a que Dios nos salvó y nos dio vida por el poder transformador del Evangelio, eso debería ahora trabajar en nuestro matrimonio. De la misma manera, mis amados hermanos, que nosotros hemos visto levantar nuestras vidas del polvo y de la ruina de la muerte a la gloria en la que el Señor nos ha puesto, de esa misma manera nuestros matrimonios pueden sufrir exactamente el mismo beneficio o recibir el mismo beneficio de la justificación. Y esto es importante porque a veces parece que entre creyentes desconectamos nuestra realidad de fe de lo que somos como matrimonio y perdemos fácilmente la esperanza. Y cuando vemos un matrimonio, ¿verdad?, que tal vez está afectado, se han ofendido, se han golpeado, en las formas que sea que se maltraten, y uno dice, wow, eso no tiene arreglo. ¿Sabes qué dicen? La filosofía del mundo es, tú tienes que acudir inmediatamente a un divorcio, porque ahí no hay amor, ese amor se acabó, eso no lo rescata nadie. Mira, hermanos, nosotros podemos aplicar la misma realidad de la salvación en nuestras vidas, a nuestros matrimonios. Una cosa que usamos mucho en consejería es el ver el poder transformador de la palabra y del Evangelio. Entonces, a veces, cuando uno escucha a un matrimonio en una consejería que está en problemas, es como cuando te vacían un motor un motor de diésel de una tractomula en una mesa de comer. ¡Pua! Ármalo. Y uno como que hay tornillos por aquí, grasa por allá, hay un cascarón allá, y uno ve que en la consejería eso se traduce en es que ella, y allá es que él, es que la mamá de él, es que los hijos de él, es que la abuela de él, es que la plata, es que el trabajo, es que esto y esto, y uno... Cuando uno ve eso, uno dice, eso es Efesios 1-3. Y uno podría fácilmente mandar las manos a la cabeza y decir, aquí no hay esperanza. Pero una de las cosas que decimos en la consejería es, mira, esto se parece a Efesios 1-3, pero esto también se parece a Génesis 1:1. O sea, yo estoy viendo aquí caos, tinieblas, oscuridad. Aquí ahí no hay componte. Pero una de las cosas gloriosas que uno ve tanto en Génesis 1 y en Efesios capítulo 2 es, en Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz. La palabra de Dios hizo que todo el caos, que todo el desorden, que todas las tinieblas, solo la palabra de Dios, lo que Dios dijo, puso en orden el caos. Así que todo ese motor desarmado de problemas en esta mesa solo puede resolverse por medio de la palabra de Dios y más específicamente por medio del Evangelio. De que ustedes sean puestos en el lugar donde deben ser puestos, porque muchas veces esos problemas vienen a causa de yo soy mejor que él o ella es peor que yo. Que es la misma cosa, pero dependiendo de cómo lo digas hace que te sientas más orgulloso. Entonces, uno empieza a poner las piezas en orden y eso es exactamente lo que el Evangelio hace. Mis amados, si nosotros somos creyentes y hemos abrazado la fe, debemos entender que los corazones transformados y el Espíritu trayendo convicción y arrepentimiento y una fe mayor que nuestra fe en nosotros mismos es lo que salva nuestros matrimonios. Debido que Dios nos ha salvado, siempre hay esperanza para nuestros matrimonios. De nuevo, debido a que Dios nos ha salvado, siempre habrá esperanza para nuestros matrimonios. Y eso es el Evangelio trabajando ahí. El otro principio lo vemos en el versículo 4. Y parte de esa exclamación, pero Dios, aún estando muertos en pecado. ¿Y cuál es el principio? Cuando vemos cómo Dios nos trata en nuestra salvación, se establece un modelo para nuestro matrimonio. En vista del pecado de nuestro cónyuge, queremos ser como Dios, queremos ser amorosos y amables hacia el pecado de nuestro cónyuge. Eso es un principio importantísimo. Porque a veces, cuando se trata de nuestros matrimonios, nosotros queremos obrar
en la manera en la que Dios no ha obrado con nosotros. Queremos ser más implacables cuando Dios no fue implacable. Queremos no considerar el amor por ningún lado cuando Dios lo primero que consideró fue el amor. Una vez más, el gran cambio en este pasaje, pero Dios, es importantísimo, porque ese cambio depende del amor de Dios. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor trajo la salvación? Nosotros no lo merecíamos, nosotros no lo habíamos ganado. Dios, y dice el texto, en su gran amor con que nos amó. Y lo que es notable es que Dios no hace esto para personas que merecen ser amadas, porque a veces como que abrazamos esa filosofía dentro del matrimonio, especialmente si eres una hermana o un hermano en un matrimonio mixto. Es decir, tú eres creyente y tu esposo no, o tu esposa no. Decimos, es que yo no puedo amar a quien no me ama. Eso suena tan romántico. De hecho, si lo pones en redes sociales, vas a tener muchos likes. Así, seco, contundente. No se puede amar a quien no te ama. Y Dios, sí. Cuéntame más. Sí, explícame, ¿verdad? Esa filosofía tan profunda de que en serio no se puede amar a quien no ama. Es lo primero que diría el Señor Jesucristo. Qué bueno que el Señor no leyó ese post antes de venir al mundo a morir por nuestros pecados, porque se habría convencido de que Él no debía amarnos a nosotros. Y qué bueno que publicaste eso ahora en el pleno siglo XXI, porque habría sido una tragedia para el universo que el Señor abrazara esa filosofía. Amar solamente a aquellos que pueden amar. Mis amados, aquellos que... Y escúchenme, hermano, ¿verdad? El Señor no amó a gente difícil de amar. El Señor amó a sus enemigos. O sea, nosotros éramos enemigos de Dios porque ofendíamos a Dios. Y la pregunta aquí que surge como ligada a este principio es, normalmente, ¿cómo respondes ante el pecado de tu cónyuge? ¿Cómo respondes? ¿Cuál es, cuando tú ves que pecó contra ti, de la manera que fuere, cuál es tu respuesta? Bueno, debido a que Dios nos ha salvado, nosotros tenemos la capacidad sobrenatural de responder de manera diferente. Y es una capacidad sobrenatural porque humanamente no tenemos esa capacidad. Podemos nosotros sobrenaturalmente escoger responder con amor en vista del pecado de nuestro cónyuge. Antes no podíamos hacer eso, pero debido a la capacidad dada por el Evangelio podemos hacer eso. Y en eso vivimos nosotros con Dios continuamente. Y si nosotros asumimos esa actitud, eso nos va a ayudar a tener una comprensión mucho más amorosa y misericordiosa. Cuidado, porque de la misma manera en que Dios no nos trata amorosa y misericordiosamente, obviando el pecado, haciéndose el de la vista gorda o mirando para un lado, ay no, eso no está pasando, nosotros tampoco deberíamos amar a expensas de ver la gravedad del pecado. No es que decidimos amar y mirar con misericordia a nuestro cónyuge que ha pecado, aún como diciendo, mira, eso no pasó, tapándonos los ojos de la realidad, porque eso sería engañarnos a nosotros mismos. Es que nosotros asumimos que efectivamente hay una ofensa, que efectivamente hay un pecado, pero yo decido no traerlo a mí, sino que me rebote y me lleve a Cristo. En el sentido de, Señor, en verdad hay una forma mucho más terrible en la que yo te ofendí y tú me perdonaste. Así que por más fuerte que esto pueda ser, yo creo que puedo pensar en que tú también puedes traer perdón y puedes ayudarme a mí también a perdonar, por ejemplo, si se trata de una ofensa que requiera el perdón. Hermanos, eso no viene a través de nuestras propias habilidades, no es un mantra, no es como que tenemos ahí al esposo o a la esposa pecando y uno como que y empezamos a invocar la justificación por la fe. No es un mantra, es que en verdad nos duele, nos ofende, pero eso ¿a dónde nos lleva?
Nos lleva a la victimización. Nos lleva a pensar que, ¿verdad?, que todo está acabado. Nos lleva a pensar que esto no funciona, se nos acabó el amor, se fue así nomás, sin avisarnos. Y no pensó jamás en el dolor que viviría en mí. Se me acabó el amor, se fue. Hay poperos aquí, ¿verdad? Eso es una frase de Radio Tiempo, de hace unos 10 años. Pero ¿a dónde acudimos? A ese refugio victimizante de, pobre de mí, estoy viviendo lo mismo que mi mamá, esto es lo mismo que le pasó a la hermana fulana, ay, es que yo nunca he sido feliz en esta vida, a mí todo el mundo me ha tratado mal. Mira, en verdad, eso es ignorar, si tú eres creyente, lo bien que te ha tratado el Señor. Y eso es como hacer depender nuestra realidad de la salvación de nosotros mismos y no de la obra del Señor. Nuestros matrimonios cristianos deben ser dos pecadores cautivados por la gracia de Dios. Y queremos que ese sea el énfasis de nuestros matrimonios. Un Dios de gracia nos salvó, un Dios de gracia nos transformó. Nosotros, pecadores transformados por la gracia, responden con gracia. Responden con gracia. La gracia de Dios establece el modelo de respuesta para nuestros matrimonios. Queremos responder a nuestro cónyuge con gracia. Ahora, pregúntese, y no tienen que responder aquí, ni tampoco con la mirada, ¿va? Porque a veces uno hace la pregunta y la gente no responde, porque hace como que yo. Pero pregúntese, ¿cuál es el énfasis general de nuestro matrimonio? ¿Es la ira? ¿Es el odio? ¿Es el conflicto? ¿O es el amor y la gracia? ¿Hacia dónde apuntan mis respuestas mayoritariamente? ¿Al resentimiento? ¿A la amargura? ¿Al rencor? ¿Al aislamiento? ¿Al tratar de procesar esto yo solo con la puerta trancada? ¿Al silencio introspectivo? Ese que se desempolva 25 años después, ¿te acuerdas? Aquel 25 de agosto de 1986, cuando estábamos en la sala de aquella casa donde vivimos, y me dijiste esto, esto y esto. Y aquí me encanta usar yo creo que lo he usado ya varias veces, pero creo que es bien oportuno, algo que escuché del pastor Otto, que creo que él a su vez lo escuchó de otra persona. Era de alguien que le decía en una consejería a un pastor que él sentía que tenía que divorciarse de su esposa. Y el hombre estaba tratando de convencerlo, porque era un creyente, de que él debía preservar el matrimonio. Y el hombre, muy persuasivamente, le decía al consejero, lo que pasa es que usted no sabe. Es que yo ya no siento amor por ella. Y entonces el hermano le dice, pues mira, tú debes amarla porque la Biblia dice que debes amarla como Cristo amó a la iglesia. Y eso no era necesariamente un sentimiento, era un sacrificio, y ella es tu esposa. Sí, pero es que más allá de eso usted no sabe. Ella no es que sea una esposa difícil, es que ella es, de verdad, ella es como si fuera mi enemiga. Bueno, tú debes amarla porque es tu prójimo, y la Biblia dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No, le dije que enemiga. Bueno, debes amarla porque la Biblia dice que debemos amar también a nuestros enemigos. El punto es que de amarla no te vas a librar. Tienes que amarla. O sea como esposa, como prójimo, como enemiga, ¿cómo quieres amarla? Escoge. Pero tienes que amarla. Tú no puedes usar el odio como el incentivo para la ruptura del matrimonio si eres un cristiano. Y no estamos hablando aquí, vamos a tener una clase dedicada al tema del divorcio y el nuevo casamiento. Pero estamos hablando aquí de cómo es que el Evangelio trabaja. Y hermanos, ojalá nosotros podamos ser mucho más insistentes en esto. Porque creo que nosotros hoy, como en mucho tiempo, vivimos en medio de la tragedia de los matrimonios.
¿verdad? Que vemos noticias continuamente de que un esposo mató a su esposa y se pegó un tiro él. Eso suena cruel, pero eso pudiera ser la noticia de mañana. Divorcios, infidelidades, toda suerte de cosas que nosotros vemos que han degradado el matrimonio con el argumento de que casarse en verdad no tiene sentido porque nunca se va a poder resolver el hecho de que dos personas pecadoras vivan ahí. Pues el Evangelio trae esperanza para eso. Y trae esperanza a través de la gracia del Señor, modelándonos, como lo hemos visto, una forma de amar y de extender gracia como la que nosotros hemos recibido. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos a ir al tercer principio que se desprende de Efesios capítulo 2. Ya vimos el primero, Dios nos dio vida, es decir que a través del Evangelio nuestros matrimonios pueden ser santificados si no lo son. Vimos además que el Evangelio nos modela en el amor del Señor la forma en la que nosotros debemos amar a nuestro cónyuge, extendiendo gracia y misericordia. Ahora veamos el tercer principio, que es un principio relacionado con una batalla de fe. Es una batalla de fe. La batalla en el matrimonio es una batalla frecuente por la fe o la incredulidad. Continuamente estamos en esa tensión entre fe e incredulidad. Dijimos que el mensaje del Evangelio involucra la respuesta del hombre y que esa respuesta del hombre debe ser arrepentimiento y fe para poder obtener el regalo del Señor o para poder recibir el regalo del Señor más bien. Pero muchas veces hay fe y arrepentimiento y otras veces que hay endurecimiento y hay incredulidad. Y por más redimidos que nosotros seamos, batallamos con la naturaleza pecaminosa remanente que tenemos en nuestro cuerpo. Y aunque algunas veces respondemos con fe, especialmente cuando tenemos el Evangelio todavía como muy vivo en nuestra mente, muchas otras veces respondemos con incredulidad y respondemos con endurecimiento de corazón. El Evangelio demanda una respuesta de nosotros. Fe o incredulidad, una de las dos. Y la fe es una confianza plena en Cristo y dependiente de Él. La incredulidad es todo lo contrario. Y en nuestros matrimonios, frecuentemente somos tentados a confiar en nosotros mismos, en nuestra naturaleza pecaminosa, confiar en el mundo, confiar en las mentiras que están en nuestra mente, en nuestros corazones, en lugar de poner nuestra confianza en Cristo, y su plan para nuestro matrimonio. Continuamente recurrimos a todo lo que nos rodea, alejado del matrimonio, que a nuestro Señor Jesucristo. Y la dependencia de Cristo significa confiar en Él y su palabra en lugar de confiar en otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan del primer ejemplo que pusimos aquí de Álvaro y María? Que era de Juan y María, perdón. De Juan y María, que fueron los ejemplos que pusimos en principio de dos creyentes que estaban teniendo una discusión, ¿cierto? Y era como que, mira, era por dinero. Nosotros queremos invertir el dinero en una cosa. Entonces María le decía a Juan, sí, Juan, lo que pasa es que tú eres como muy bruto para eso, para invertir, a ti nunca te ha ido bien. Ah, que ese es el problema tuyo, pero cuando gastamos, estoy recreando la discusión otra vez, ¿verdad? Ah, pero cuando gastamos así no dicen nada y no sé qué. Eso, por eso que yo no te digo nada a ti, porque tú nunca escuchas bien como debo decir. Ay, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, yo no voy a seguir discutiendo más. Eso es una cosa que pasa muy poco, pero estaba tratando de recrearla, más o menos como se vería en el plano de la vida real, ¿verdad? Volvamos a ese ejemplo de Juan y María. ¿En qué estaban confiando ambos cuando estaban iniciando esa discusión? Bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en esa clase hablábamos de que María estaba creyendo en su propia habilidad y superioridad sobre su esposo Juan para administrar las finanzas. María estaba creyendo más o estaba confiando más bien más en su autosuficiencia y que ella no necesitaba someterse al
a la autoridad de su esposo, es decir, estaba creyendo la mentira de que ella podía, en cierto sentido, enseñorearse sobre su esposo. Y habíamos hablado también de que Juan estaba también creyendo la mentira de que él podía, en su propia fuerza, ser autoritario y tomar decisiones sin tomar en cuenta a su esposa y el consejo de su esposa, sin considerarlo. Y eso estaba trayendo evidentemente el conflicto. Pero ellos eran dos creyentes, pero estaban creyendo en cosas completamente diferentes a las que se supone que se debería creer en el Evangelio. Por ejemplo, si María hubiese creído en la palabra del Señor, o en la palabra de Dios, en lugar de abrazar la incredulidad, ella hubiese, por ejemplo, pensado en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, es paciente, y no hubiese cedido a la mentira de sospechar, de suponer, de ir más allá. Y eso a veces pasa mucho en nuestros matrimonios, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento hablábamos del famoso sexto sentido, ¿verdad? Que por aquí hay una hermana que está muy animada con el tema. Mira, yo tengo a mí esto nunca me ha fallado, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que algo está pasando ahí. Ahí tú estás decidiendo acudir a lo que podría ser una cosa es que tú tengas evidencias y ya, ok, ahí estoy concreta de que hay algo que está pasando allí. Pero a veces más en ese sentido intuitivo, ¿verdad? Eso tiene que ser por esto, y todo el tiempo se están suponiendo cosas. Pero es que tú dijiste eso, fue por esto, por esto. Yo no dije eso, pero lo pensaste. No, yo no pensé eso. A mí no me engaña. Entonces ahí tú estás creyendo en el asunto de yo tengo la capacidad de ver más allá de lo que tú ves. Es más, tú crees que no lo pensaste, pero yo vi, aunque tú no creíste que lo pensaste, yo sé que lo pensaste. O sea, eso no estuvo nunca en mi pensamiento, pero tú tienes la capacidad de verlo antes de que yo lo conciba. Ni Dios tiene esa capacidad, porque Dios solo ve nuestros pensamientos cuando se conciben. Entonces, ¿en qué estás creyendo? Bueno, estás creyendo en el superpoder de la intuición que tienes heredado de tu mamá que leía el café, alguna cosa así. Pero no es necesariamente que estés apelando a la verdad bíblica. ¿Qué es lo que dice la verdad bíblica ahí? Bueno, un ejemplo de eso sería 1 Corintios 13. O Romanos 12, Efesios 4, que desechemos la malicia. Pensar todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna en ello. Pero a veces pensamos, es que si yo soy así, entonces va a pensar que yo soy tonta y me va a coger el pelo, entonces va a montarse encima. No. Eso es otra mentira del mundo. Eso no proviene de la verdad de Dios. Entonces fíjate que es una cuestión de yo elijo en ese momento la incredulidad. En otras palabras, elijo no creer, no someterme a la palabra de Dios por someterme a lo que yo creo son, a mis pensamientos que yo creo que son correctos. Y podríamos continuar, ¿verdad? Y mostrar las muchas veces que nosotros, ya sea que abracemos una mentira, el comentario de una amiga, o de un amigo, porque eso termina convirtiéndose en una filosofía y modela nuestros matrimonios. Entonces imagínate a un esposo que tiene sus amigos no cristianos y todo el tiempo está, tú debes dejar de ser tonto, desde que tú te metiste a cristiano, ahora no te la dejes montar, agarra el toro por los cuernos, mira, coge ese caballo ahí a rienda suelta, ella tiene que... Entonces tú vas, ¿verdad? Y decides en incredulidad rechazar la palabra de Dios que dice amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, trátenla como a vasos más frágiles, sean delicados con ella, no ejerzan autoritarismo. Entonces la filosofía del mundo dice, tú a mí aquí no me vas a mangonear, yo tengo el toro por los cuernos. Pareciera los amigos tú eres el ventrílocuo de tus amigos, hablando a través de... Entonces, ¿qué mentira creíste? Bueno, la mentira del mundo de tus amigos. ¿Qué verdad desechaste? La verdad de la palabra de Dios, de cuál es tu rol y cómo debes lidiar con tu esposa. Lo pueden ver. Es una lucha continuamente que nosotros estamos teniendo y estamos siendo bombardeados, hermanos, todo el tiempo de mentiras que atentan con la fe
con la que nosotros debemos responder en nuestro matrimonio, todo el tiempo. Ahora bien, ¿es eso una característica en mi vida? Porque puede ser que eso sea un evento, un episodio, y que yo pueda tener, por el redarguir del Señor, la capacidad de decir, mira, acabo de obrar en incredulidad en este momento. Esto que dije, no tiene ningún sentido lo que acabo de decir. Eso va contra la palabra de Dios. Es un episodio, tú vas a correr al arrepentimiento. Pero ¿es eso un patrón en tu vida? No estamos diciendo que un cristiano nunca debería tener un episodio de estos, porque sería negar la realidad de que pecamos. Pero debemos ser conscientes de que en nuestros matrimonios, si estamos eligiendo la incredulidad, debemos arrepentirnos. Y el Señor nos provee perdón por su gracia. Pero si es un patrón, algo que yo estoy repitiendo continuamente, yo tengo que preguntarme ¿por qué? ¿Qué es lo que yo no estoy creyendo todavía del Evangelio y de la palabra de Dios para yo obrar de la misma manera siempre? Imagínate, para redondear este ejemplo, a una mujer, se llama, no vamos a poner un nombre fuera de aquí para que nadie esté pensando nada, se llama, qué sé yo, Perencejita. Perencejita se casó con fulanito de tal y llevan 2 años de matrimonio, lo más de bien. Un día, Perencejita y fulanito de tal, que entre otras cosas son cristianos de una iglesia bíblica en algún lugar, que entienden el Evangelio y todo eso. Un día ella se encontró un mensaje en el teléfono de fulanito. Y el mensaje era de otra fulanita. Y ella se paró en los pelos. ¿Sabe qué significa pararse en los pelos? El hombre sale del baño, lo más de contento, y ahí está ella sentada en la cama, con una cara de muy pocos amigos. Ella, miembro activo de una iglesia bíblica que acababa de tomar la cena el domingo, le lanza una frase de fe a él y le dice, todos los hombres son iguales. Eso proviene de Proverbios. La palabra, él no sabe qué está pasando, no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero la frase viene con cita bíblica y todo. Todos los hombres son iguales, obviamente estoy exagerando. La respuesta de Perencejita ahí es una respuesta de incredulidad. Es una respuesta modelada por el pensamiento del mundo. Por su pasado, tal vez, que haya sido frustrante. Y usted dirá, pero va a ignorar que hay un mensaje de una muchacha ahí, entonces, sí, claro, porque hay un pecado del tipo, hay que resolver ese pecado, pero no se va a resolver en base a la mentira. No es esa mentira la base para resolver el problema. Ella no tiene que empezar a buscar cuál de todos los hombres que existen en el planeta no es como fulanito de tal. En tal caso, sería ir al año 0 de la humanidad y encontrar a Cristo y vivir con Él durante 3 años y declarársele a los 33 antes de que vaya a la cruz para casarse con el Señor Jesucristo y tener a un hombre distinto a los otros hombres. Y no estamos justificando el pecado del hombre, pero hay un pecado. Yo debo tener una respuesta a ese pecado. ¿Cuál es la respuesta que yo voy a asumir al pecado que yo estoy viendo? ¿Es una respuesta que va hacia la incredulidad, desechando la palabra y abrazando la mentira? ¿O es una respuesta que va hacia la palabra de Dios en fe? Ahora, yo no sé cuál habrá sido o cuál debería ser la respuesta exacta, porque cada problema demandará una solución, ¿verdad? Pero algo que no debería pasar, lo cual también sería una mentira,
es que Perenceja diga, ay no, eso no está pasando, eso no es una realidad, piensa todo lo bueno, él es perfecto, él nunca se equivocaría, jamás él me haría eso, porque él, mejor dicho, eso también sería una respuesta sobre exagerada de la verdad, que al final termina siendo una mentira, porque la realidad es que él sí puede hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque es un pecador al igual que yo. ¿Tú lo ves? Entonces, a cada uno de nosotros, la respuesta para aliviar el pecado nos debe llevar siempre a la verdad y a la fe en esa verdad, pero no a la incredulidad. Y de nuevo, cada problema tendrá su matiz. Por lo tanto, cada problema, cada dificultad tendrá su desafío. Pero en general, si hay algo que nos llama el Señor continuamente en nuestros matrimonios, es a una respuesta basada en la fe, en la palabra de Dios, no en la incredulidad, si nosotros somos creyentes. Ahora, imagínate un matrimonio así. No es un matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a ofender, va a haber pecado, van a salir palabras que no debieron salir, actitudes que no debieron cometerse o situaciones que pasaron que no debieron pasar. Pero si hay un matrimonio que es modelado por el Evangelio, yo no voy a ver el pecado del otro más grande que mi propio pecado. Yo voy a tratar de ver mi pecado antes que el pecado del otro, y como dice Mateo capítulo 5, mirar la viga que está en mi ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de mi hermano. Yo voy a tratar de ir a la palabra de Dios para ver cuáles son las maneras en las que yo puedo informarme o para responder a esto. Yo tendría que pedir, Señor, que me ayudes a ver al otro a través del lente tuyo, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque a veces pensamos como que ahí no, ese hombre no tiene perdón, esa mujer no tiene perdón, etc. Pero al final, si nosotros hemos sido perdonados, ¿cómo que el Señor no lo hará? Y de eso se trata precisamente el Evangelio en medio de la relación matrimonial. No que levantamos una cruz en la cabecera de la cama. Aquí está Cristo en el centro de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Bueno, hay una cruz ahí atrás. No, es como nosotros tenemos el Evangelio en medio de pecadores que de no ser por ese Evangelio se comerían vivos unos a otros. Pero que por la gracia del Señor pueden ver la santificación, el perdón, el amor, la gracia y la misericordia que provienen del Evangelio. Así que como conclusión, la próxima semana hablaremos del otro elemento del Evangelio, el perdón. Hoy vimos gracia, misericordia, amor. Hablaremos del perdón la otra semana. Pero como conclusión, esa es la razón por la que nosotros necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque como pecamos todos los días, necesitamos respuestas que sean informadas por el Evangelio. Por eso nuestro compromiso con la predicación en esta iglesia es con presentar el Evangelio claramente a creyentes, a no creyentes y a creyentes también principalmente. Porque el Evangelio en el no creyente es un llamado al arrepentimiento, pero en el creyente es un impulso para la santidad. Porque nos está recordando continuamente quiénes somos, quién es el Señor y cómo Él nos ha perdonado. Y eso modela nuestra relación con los otros, nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con otros. Yo empiezo a tener unos lentes distintos para yo ver a la persona y empiezo a responder de manera diferente a cómo respondería si no tuviera a Cristo, si Cristo no hubiese muerto por mí en la cruz del Calvario. Así que yo decido escoger una respuesta de fe en la verdad en lugar de una respuesta de incredulidad. Así que mis amados, que el Señor nos ayude a poder levantar la cruz del Evangelio realmente en medio de nuestros matrimonios y que podamos tener una respuesta informada por ese Evangelio para que podamos seguir creciendo como matrimonios para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga. Señor, te pedimos que nos ayudes. Gracias por mostrarnos la belleza del Evangelio y la realidad de que tú nos has perdonado, tú nos has limpiado con tu sangre, nos has librado de una deuda tan grande. Y a veces lo que hacemos, Señor, es o justificamos nuestro pecado
o vemos el pecado del otro más grande que el nuestro, o ofendemos, o guardamos rencor, o nos airamos, o respondemos con violencia. Todas esas respuestas son respuestas que ignoran la manera en que tú fuiste a la cruz por nosotros. Así que si hay algo que debemos recordar, Señor, en nuestros matrimonios, es una verdad. Cristo murió por nuestros pecados cuando nosotros estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él, por gracia, por medio de la fe y por causa de su gran amor. Señor, ayúdanos para que esta verdad nos mueva en nuestras relaciones de matrimonio, de modo, Señor, que podamos abrazar siempre la verdad para dar gloria a ti y a tu nombre. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Bendice los matrimonios de esta iglesia y permite que puedan ser, Señor, un modelo de tu relación con tu pueblo, Señor, y que puedan glorificar tu nombre. Señor, y si, como seguramente hay cosas que estemos lidiando en nuestros matrimonios ahora, conflictos o problemas sin resolver, ayúdanos a ver cómo el Evangelio nos modela una forma correcta de responder. Ayúdanos, Padre, si no lo hemos visto, ayúdanos a verlo, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.